Secundaria primer grado. Lengua materna. Mi investigación. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este acompañamiento de aprendizaje. Mi nombre es Iraí Mendoza Montoya, soy maestra de lengua materna y tendré el gusto de acompañarlos a lo largo de esta sesión, que tiene como propósito apoyarlos para que consoliden satisfactoriamente su aprendizaje. Por ello, haremos un repaso del aprendizaje esperado. Elige un tema y hace una pequeña investigación. Aprovecho la ocasión para invitarlos a continuar con hábitos saludables desde casa, como una alimentación balanceada y la práctica constante de actividad física. Recuerden que la salud, como el conocimiento, es algo que construimos entre todos. Esta sesión se titula Mi investigación y, como les mencioné, estará dedicada a revisar el aprendizaje esperado. Elige un tema y hace una pequeña investigación. En específico, nos centraremos en analizar procesos de lectura y escritura involucrados para preparar una investigación. El objetivo que buscamos consiste en consolidar los puntos clave para realizar un trabajo de investigación, lo cual representa una habilidad crucial para su desarrollo académico desde ahora que van iniciando la secundaria y hasta los niveles educativos superiores. Primero, reflexionaremos sobre la importancia de la investigación para generar conocimiento nuevo y para darle nuevo sentido a los conocimientos previos. Después, repasaremos los pasos para la investigación, elección y delimitación del tema, planteamiento de preguntas para guiar la investigación, búsqueda de una información en diversas fuentes y lectura de materiales elegidos para reconocer ideas principales de las secundarias. Además, repasaremos algunos recursos para dar claridad a su texto, como el uso de sinónimos, pronombres y la elipsis para evitar repeticiones innecesarias. Y no hay que olvidar citar de manera correcta, pues las fuentes de información son importantes en una investigación. Los materiales que van a utilizar en esta sesión son cuaderno, bolígrafo, su libro de texto de lengua materna. Les sugiero tomar notas y registrar las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la sesión. Recuerden que podrán resolver sus dudas al consultar su libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que propondremos. Para iniciar, les haré una pregunta aparentemente sencilla. ¿Para qué sirve investigar? Si en casa respondieron que para aprobar una asignatura, tienen un poco de razón. Pero la realidad es que las investigaciones nos pueden servir para muchos otros propósitos y su importancia va mucho más allá. Si bien es cierto que es muy frecuente que en nuestra vida académica nos soliciten que realicemos investigaciones, no solo en lengua materna, sino también en otras asignaturas, ya sea de ciencias o humanidades. Esto es porque se trata de una forma útil de avanzar en el conocimiento. Gracias a la investigación y sus resultados, la humanidad ha hecho grandes aportaciones al saber. Contamos con vacunas e internet. O podemos entender y aminorar los estragos de los fenómenos naturales. Podemos conocer cómo funciona nuestra mente y cuáles son los problemas sociales más importantes. Como podrán darse cuenta, la investigación no es solo una actividad exclusiva de la escuela, sino que es una manera de generar nuevo conocimiento. Una investigación nace de la inquietud y curiosidad por generar y responder nuevas preguntas, o por comprender un hallazgo, y se lleva a cabo a partir de un conjunto de pasos y procesos que permiten ahondar el tema de investigación, recopilando datos e información necesaria para responder una serie de preguntas llamadas preguntas de investigación. De esta manera, se puede ampliar el tema y adquirir mayor conocimiento de interés científico, social, humanístico o tecnológico. Por lo tanto, al iniciar una investigación, primero deberán elegir un tema, si es que acaso tienen esta posibilidad, porque con frecuencia en la escuela o en otros espacios se verán en la necesidad de participar en la investigación de temas que les serán asignados.
pero para fines de esta sesión, hagamos de cuenta que ustedes pueden elegir libremente su tema. Lo primero que hay que considerar es el tema, propósito y destinatario, pues son los pilares esenciales en torno a los cuales van a construir su investigación. Para ello, conviene que recuerden los siguientes aspectos. Definan qué me interesa investigar. Después, pregúntense, ¿por qué lo quiero investigar? También consideren quién o quiénes serán los destinatarios de mi investigación. Finalmente, delimiten el tema elegido, es decir, establezcan el o los aspectos específicos que investigarán. La primera pregunta aborda el objeto de estudio, el cual preferentemente debe llamar su atención. Si se trata de un tema que no les gusta, es probable que enfrenten dificultades adicionales para aproximarse a él. Ahora, el tema no solo debe resultar de interés para quien lo investiga, sino que debe apelar al interés social, a la ciencia, al arte, entre otras áreas de conocimiento. Busquen algo que les guste a ustedes, pero que también piensen que puede resultar atractivo o útil para otras personas. No olviden que es necesario saber si cuenta con suficiente información sobre el tema que estén considerando investigar. Una vez que la encuentren, determinen qué tan actualizada está y si sirve para su investigación. Lo importante es determinar si le puede servir de apoyo y si les ayuda a responder algunas preguntas que tengan o les plantea otras sobre las cuales trabajar. Recuerden que si bien tendrán algunas preguntas de inicio, irán surgiendo nuevas preguntas conforme investiguen. Para refrescar nuestros conocimientos y aclarar dudas, recordemos nuevamente las fases de investigación. Lean conmigo. Elección del tema y propósito de la investigación. Se debe delimitar la información. Búsqueda en distintas fuentes de información. Debe ser actualizada. Lectura y comprensión de la información. De esta manera es más fácil transmitirla. Integración de la información investigada en un texto propio para compartirlo con la comunidad. La redacción es muy importante. No olviden verificar el uso convencional de la ortografía. Una vez que recordamos las fases de investigación, es momento de que ustedes elijan un tema y definan el propósito y destinatario de su investigación. Ya que quedaron establecidos estos aspectos, lo que corresponde es que cada uno de ustedes explore sus conocimientos previos, lo que saben sobre el tema, a fin de establecer los saberes con los que ya cuentan y aquellos que deberán investigar más. Con esta información podrán elaborar un listado de los subtemas que abordarán. Recuerden que plantear preguntas sobre lo que queremos investigar nos ayuda para la búsqueda de información pertinente. Recordemos, ¿cuáles son estas preguntas? ¿Qué? ¿Quién o quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Ahora, recordemos cómo se debe preguntar, de manera que se pueda establecer mejor el tema, propósito y destinatario de la investigación. Los invito a ver el siguiente video que lleva como título ¿Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación? En él podrán identificar la importancia de los conocimientos previos y cómo usarlos en su tema. No olviden anotar lo más relevante. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en el segmento Esta palabra ya se coció, vamos a cocinar una receta deliciosa. ¿Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación? Aquí está el libro, El arte de cocinar una investigación. Pepe, date prisa porque alguien muere de hambre. Antes de preparar este platillo debemos hacernos algunas preguntas muy importantes. ¿Qué tema nos interesa investigar? ¿Por qué me interesa? ¿Qué información previa conozco? ¿Qué más deseo o necesito saber del tema? ¿Por qué es importante saber sobre ese tema? ¿A quién le puede interesar ese tema? ¿Qué fuentes puedo consultar? Pepe, ¿y esto para qué nos sirve? Estas preguntas sirven para darnos
una idea general de lo que vamos a cocinar y el resultado que podemos obtener. Bien, ahora sí, los ingredientes o preguntas básicas para preparar nuestra deliciosa investigación y de las cuales se van a derivar más preguntas son: ¿qué? ¿Es el tema o el hecho en sí mismo? ¿Cómo? Son las circunstancias en que ocurren u ocurrieron los hechos o situaciones. ¿Cuándo? Es el momento en que suceden o sucedieron los hechos. ¿Dónde? Es el lugar donde acontecen o acontecieron las situaciones. ¿Quién o quiénes? Son las personas involucradas. ¿Por qué? Son las razones, causas o consecuencias. ¿Para qué? Son los objetivos. Ahora sí podemos empezar a preparar nuestra ensalada. Aquí tenemos muchas opciones para hacerla, que en este caso es nuestra investigación. Picamos finamente las respuestas a nuestras preguntas anteriores y hacemos una barra con todos los ricos ingredientes que tenemos para elegir al gusto. Eso se ve muy rico. Ya me despertó el apetito. En este bol ponemos las respuestas a nuestros ingredientes. Primero, elegimos nuestra base verde, las del qué. Por ejemplo, ¿qué tema voy a investigar? ¿Qué me interesa de este tema? ¿Qué voy a preguntar? Después, veamos un extra verde. Las del cómo. Por ejemplo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo descubrió? Ahora vamos con la proteína, las del cuándo. Por ejemplo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo inventó? Añadimos un extra de proteína. Las del dónde. Por ejemplo, ¿dónde lo escribió? ¿Dónde la compuso? ¿Dónde ganó el premio? Por favor, déjame elegir las de los vegetales. ¿Quién o quiénes? Por ejemplo, ¿quiénes? ¿Quién o quiénes lo hicieron? ¿Quién o quiénes lo descubrieron? Y de crocantes están las del por qué. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo descubrió? ¿Por qué lo escribió? ¡Ah! Y las que me encantan son las del aderezo. El para qué. ¡Ay, este agridulce es buenísimo! Por ejemplo, ¿para qué lo investigo? ¿Para qué lo descubrió? ¿Para qué lo inventó? Por último, todo platillo debe llevar una pizca de sal y pimienta. Servimos a cada comensal y esta palabra ya se coció. Lo que no debemos olvidar es que los ingredientes o preguntas básicas son súper importantes para preparar nuestra deliciosa investigación. Recordemos que el qué, cuándo, dónde, quién o quiénes, por qué y el para qué son las preguntas básicas de las cuales se van a derivar otras que nos ayudarán a obtener más detalles de la investigación. Esto fue su programa Cocina de Autor. Y recuerden que tendremos más recetas en esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Es necesario saber preguntar, pues no solo delimitarán el tema, sino que les permitirá buscar información de manera pertinente. Les comparto algunas preguntas que les pueden ayudar a desarrollar preguntas de investigación. ¿Cómo desarrollar las preguntas de investigación? ¿Por qué es importante saber sobre el tema? ¿Cuento con información previa? ¿Qué más necesito saber sobre el tema? ¿A quién le interesa este tema? ¿Qué fuentes de información me sirven para la elaboración de mi investigación? Ya que han contestado las preguntas, ahora sí es momento de leer. Pero, ¿qué texto les conviene más? Consideren los recursos que tienen a su alcance. Pueden leer información en libros de texto o bien lo pueden hacer de manera digital, ya sean revistas, periódicos o sitios de internet de universidades y centros de investigación. Una vez que cuenten con fuentes de información, es necesario explorarlas a fin de identificar aquellas que servirán para los propósitos de su investigación y las que no. Para ello, les recomiendo identificar el índice, fotos y título.
construir hipótesis, predecir el contenido, identificar el contexto, analizar su estructura, por ejemplo, el título, los subtítulos, el índice y los apartados. Lo primero es inspeccionar los materiales bibliográficos y elegir aquellos que se van a consultar. Una vez que los tengan, ya pueden dedicarse a leer la información que contienen. Esto es de suma importancia, pues no es posible seleccionar información que responda a sus preguntas sin comprender previamente la información. Por eso les recomiendo lo siguiente durante la lectura. Identificar las palabras desconocidas, detectar las ideas principales, crear resúmenes y paráfrasis, releer el texto, consultar las fuentes analizadas por el autor, es decir, la bibliografía. Utilicen su diccionario o indaguen acerca de una palabra que sea desconocida para ustedes. También pueden subrayar o indicar con un lápiz lo que consideren necesario, siempre y cuando se trate de fuentes propias y no de una biblioteca. Si se tratara de un texto que no es suyo, pueden tomar notas en su cuaderno. Por último, evalúen lo comprendido y lo que la lectura les aportó. Con la tecnología, pueden hacer uso de catálogos de libros para su consulta. Cabe destacar que a partir de la consulta de catálogos, se pueden hacer ficheros para registrar las fuentes de información y así no perder las búsquedas. E incluso si lo hacen a través de buscadores de Internet, pueden recurrir al uso de marcadores para no perder su búsqueda. Recuerden que las fuentes de información son fundamentales en una investigación, pues son estas las que prestan validez a sus palabras, ya que respaldan sus afirmaciones, las fundamentan y les dan credibilidad. Por ello, es de suma importancia que registren los datos del material en que se localiza la información que van a usar para su investigación. Esto constituye lo que usualmente conocemos como bibliografía, aunque en realidad es un apartado de referencias, pues las fuentes consultadas pueden tratarse de libros o de otro tipo de materiales, como ya vimos. Hay varias maneras de registrar la información de las referencias que utilizan, de acuerdo con el tipo de material o fuente del cual se trate. Estas pueden ser bibliográficas, es decir, de un libro; hemerográficas, de publicaciones periódicas como las revistas o los diarios; electrónicas, que incluye material de Internet, así como programas informáticos, entre otros tipos de fuentes. Podríamos decir que en los tres casos hay datos en común, como el nombre del autor, el título del texto o el año de publicación, pero en cada material hay particularidades. Por ejemplo, el número de revista o la referencia a la página electrónica. Participen en el siguiente reto. Ubiquen y escriban los datos de las fuentes que seleccionaron, para que puedan incluirlos más adelante en el apartado de referencias de su investigación. Hemos llegado a un punto importante en el desarrollo de la investigación: identificar las ideas principales y distinguirlas de aquellas que simplemente las complementan. Esto es importante porque las ideas principales serán el sustento de su trabajo. Para que quede claro cómo se lleva a cabo este proceso, las y los invito a que realicen la siguiente actividad, en la cual deberán identificar las ideas principales. Recuerden que a partir de las ideas principales es posible elaborar un resumen que les será enormemente útil al momento de redactar una paráfrasis. Leamos juntos un fragmento de la biografía del biólogo, explorador y geólogo Charles Darwin, para identificar en el texto las ideas principales y las que complementan. Lo que no sabía sobre la vida de Darwin. Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809 y murió el 19 de abril de 1882. Este año se cumplieron 211 años de su nacimiento. El origen de las especies, publicado en 1859, es el libro más conocido del biólogo, explorador y geólogo británico. El padre de la evolución, nombrado así tras la aparición de su libro, plantea por qué todas las especies descienden de ancestros comunes. Su propuesta, bien recibida en la actualidad, confrontó los valores y la cosmovisión de la sociedad del siglo XIX, por lo que fue rechazada. Él es reconocido mundialmente por su labor de explorador
y por haber sentado las bases de los estudios evolutivos. Primero, identifiquemos las ideas principales. ¿Cuáles marcarían ustedes? Les comparto mi propuesta y compárenla con la suya. Leamos nuevamente. En primer lugar, considero que es importante mencionar el título del libro de Darwin, pues en él plantea que todas las especies descienden de ancestros comunes. Además, indico el valor de la obra. Por un lado, confrontó los valores y la cosmovisión de la sociedad del siglo XIX, y por otro, sentó las bases de los estudios evolutivos. Muy bien, ahora, con el mismo texto, identifiquemos los enunciados de introducción. Como recordarán, estos son los que introducen información y suelen contener una oración temática y forman parte del párrafo. Por lo tanto, el resto de la información que presenta el texto complementa a las ideas principales. Por ejemplo, incluir los años en los que nació y murió Darwin, así como el año en que fue publicado su libro. Sirve para ubicar temporalmente al texto. O al indicar que a Darwin se le conoce como el padre de la evolución, ayuda a entender la trascendencia de sus aportaciones. Dentro de los textos, en ocasiones, aparecen otras maneras de presentar información que complementa las ideas. Me refiero a los organizadores gráficos, que aportan información adicional y sirven para transmitir la información contenida en el texto de manera más sintética e inmediata. Las y los invito a que anoten en su cuaderno los recursos gráficos que conocen. ¿Cuáles son los que usan con mayor frecuencia? Hagamos un breve repaso de los organizadores gráficos con los que hemos trabajado. Las gráficas sirven para facilitar datos numéricos o estadísticos. Imaginen que deben abordar cifras. Si las organizan en gráficas, se facilitará su comprensión y generará un impacto mayor en nuestros lectores. Los cuadros clarifican la información, pues permiten sintetizarla e inclusive permiten establecer comparaciones que puedan comprenderse con un solo golpe de vista. Los mapas conceptuales y mentales ayudan a jerarquizar las ideas y apoyan la memorización de conceptos, además de que representan una herramienta muy útil para discriminar la información. Estas imágenes ejemplifican los organizadores gráficos que acabamos de revisar. Finalmente, recuerden que un texto utiliza la elipsis, los pronombres y los sinónimos, entre otros recursos que no solo facilitan la comprensión, sino que permiten evitar la repetición innecesaria de palabras. Repasemos cada uno de estos recursos. Los sinónimos son palabras que se escriben de forma distinta, pero tienen el mismo significado. Si ustedes son quienes están escribiendo el texto, les recomiendo buscar palabras en un diccionario de sinónimos una vez que hayan elegido el tema y estén parafraseando. Además, recuerden que pueden usar expresiones sinónimas, es decir, frases completas que comparten significados y que ayudan a evitar la repetición innecesaria. En cuanto a la elipsis, se trata de una figura retórica que sirve para suprimir de manera intencional un elemento del discurso, mientras que los pronombres son palabras que sustituyen los nombres dentro del texto. Ahora, las y los reto a que identifiquen los pronombres, sinónimos y el uso de la elipsis en el texto con el que hemos estado trabajando. Observen cómo estos recursos dan claridad a las ideas. Como pueden observar, el color azul refiere a distintas formas de mencionar a Darwin. Si el autor o autora de este texto no hubieran usado distintas maneras, probablemente al tercer Darwin ya nos hubiéramos cansado. Las partes resaltadas con naranja y tachadas fueron eliminadas del texto, puesto que todos sabemos a qué se refiere y no es necesario repetirlas. Así es, estos son ejemplos de elipsis. Finalmente, con verde se indica el uso de pronombres. El pronombre posesivo su expresa que las aportaciones fueron hechas por el científico y el pronombre personal él ayuda a no repetir innecesariamente el nombre de Charles Darwin. Hemos llegado al final de la sesión, pero antes de terminar, recapitulemos lo que hemos repasado. Identificaron que los temas se pueden delimitar a través de las preguntas de investigación y la búsqueda de información pertinente en las fuentes de consulta.
repasaron la importancia de la lectura de sus fuentes de información para distinguir las ideas principales de aquellas que las complementan. Además, reconocieron la importancia de los organizadores gráficos para complementar la información. Analizaron el uso adecuado de los elementos para la redacción de un texto, tales como la elipsis, los pronombres y los sinónimos. Todos ellos elementos de la gramática que favorecen la comprensión del tema y a su vez amplían el vocabulario. Recordaron que el uso de recursos gráficos sirve para que el proceso de la investigación resulte más fácil tanto para el que realiza la investigación como para quien la lee. Para complementar, les aconsejo que lleven a cabo todos los pasos del proceso de investigación y que se acostumbren a organizar su información en cuadros y otros recursos, de manera que se faciliten el trabajo de estructuración y redacción de su informe de investigación. Si quieren ampliar la información que trabajamos durante este repaso, pueden consultar en su libro de texto de lengua materna El aprendizaje esperado, elige un tema y hace una pequeña investigación. Además, pueden apoyarse en sus libros de texto del resto de las asignaturas, como ciencias, geografía, historia o matemáticas, ya que la investigación es una práctica común al saber científico y humanístico. Finalmente, pueden investigar en su diccionario el significado de las palabras que no comprendan. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes